Ya todos están ubicados, capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Vamos a mirar a partir del versículo número 13. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces Adonías, hijo de Arbi, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Y él respondió: sí, de paz. Sigan con el verso 14. Él le dijo: tú sabes que el rey no era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Y él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón. Hay un paréntesis que dice: porque él no te lo negará, para que me dé a Abisagar, sunamita, por mujer. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: dese a Abisagar, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Vamos a leer el 23. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios, y aún me añade, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Amén. Siéntense, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, en todas las épocas de la historia de los seres humanos ha habido lo que es falso y lo que puede considerarse como un fraude. Es decir, que usted o alguien espera recibir algo bueno, algo valioso, algo de buena calidad, pero resulta que lo que le dan no corresponde a esa calidad que usted esperaba que tuviese lo que recibe. A veces también ocurre que, ya sea por cualquier circunstancia, uno espera recibir algo verdadero y resulta que termina recibiendo cosas que son falsas. Amén. De ahí entonces se desarrolla en el ser humano algo que se llama desconfianza. Es decir, la desconfianza es aquello que a la persona no le hace estar totalmente convencida o convencido que lo que recibió sí representa la calidad que le dijeron que tenía o el valor que le dijeron que tenía. Entonces uno, en esa desconfianza, pide algo que se llama garantía. Y la garantía es lo que le va a usted, obviamente, garantizar que lo que está recibiendo sí es verdadero y sí tiene la calidad de lo que usted espera que tenga.
Alabanzas al nombre del Señor. Esa desconfianza a veces no solamente se aplica a las cosas materiales, sino también en algún sentido a las cosas espirituales. Amén. Hay veces que usted tiene, o que hay personas, o hay veces que hay hermanos que tienen el llamado de Dios. Tienen el llamado de Dios. Ya sea para cualquier ministerio. Ministerio musical, de la predicación, de servicio, bueno, diferentes ministerios, la persona tiene el llamado. Pero no está totalmente convencido o totalmente convencida de que tiene ese llamamiento. Amén. Y, por decirlo de alguna manera, cuando no se está convencido o convencida de lo que uno tiene, entonces empieza también a desconfiar. Amén. Amén. Y en esa desconfianza, en lo que respecta a lo que Dios lo ha llamado, no actúa con seguridad, con determinación. Es decir, lo que hace o lo que va a hacer o lo que le ponen a hacer, como que no hay esa certeza del 100% en que lo que va a hacer sea capaz de hacerlo. Y si es capaz de hacerlo, Dios sí va a responder o a respaldar lo que la persona está haciendo. Entonces, surge ahí, yo no sé si la necesidad, o no sé si es la necesidad de la confirmación o la preocupación de el hombre poder aclarar o la mujer poder aclarar si realmente lo que está haciendo lo está haciendo por un mandato o por un llamamiento que tiene de parte de Dios. Amén. Y la confirmación tiene que ver entonces con la situación de yo poder quedar convencido o convencida de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque tengo un llamamiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. En el caso del texto que hemos leído, se nos presenta una situación que al principio es un poco incomprensiva, porque Salomón había sido señalado por David dentro de la facultad que David tenía de señalar su sucesor como voluntad de Dios. Entonces David señaló a Salomón como su sucesor, es decir, para que fuera rey sobre Israel. Pero, como habíamos aprendido en alguna ocasión, uno de los hermanos de Salomón, llamado Adonías, había procurado, no por designación de Dios, sino por deseo propio. Es decir, él quiso ser rey de Israel sin que fuera designado por nadie, sino que él se autoproclamó como rey de Israel. Amén. Entonces, este Adonías se presenta donde la mamá del rey, es decir, ante Betsabé, y le hace una petición. Y en la petición hay una palabra que a mí me llama la atención. Él le dice a ella: tú sabes que el reino era mío, porque el pueblo estaba de acuerdo que yo fuera el rey. Sin embargo, el reinado o el reino le fue traspasado a Salomón
porque por voluntad de Jehová se le había dado a él. Entonces estaba ahí como confrontada la voluntad del pueblo y la voluntad de Dios. Así que Adonías reclamaba la voluntad del pueblo, no la voluntad de Dios. Y él reconocía que Salomón era rey por voluntad de Dios. Amén. Ahora, cuando el hombre actúa sin conocer la voluntad de Dios, Dios le perdona porque lo ha hecho por ignorancia. Amén. ¿Por qué cree usted que Dios perdona al ser humano en estos tiempos? Porque Dios ha pasado por alto los tiempos ¿de qué? De la ignorancia. Ustedes no creen, y yo lo digo con todo el respeto, ustedes no creen que el 99.9% de la gente que anda hoy enloquecida en las calles y todo eso, ustedes no creen que lo hacen es por ignorancia. Por ignorancia, esperando el nacimiento de un Dios que nació hace siglos. ¿Cierto que sí? Siglos. Y estableciendo el nacimiento de Dios de una manera incomprensible para ellos, porque hermano, es que Dios no nace. El Dios que nazca no es Dios. Dios es Dios porque es eternamente existente. Amén. Aleluya. Pero son ignorantes. Entonces Dios, como sabe que lo hacen en su ignorancia, cuando ellos buscan a Dios, Dios no les reclama los hechos que se hicieron en su ignorancia, sino que Dios valora es el acto de arrepentimiento del hombre. Así que Dios pasa por alto todo lo demás. Alabanzas al nombre del Señor. Pero cuando el hombre actúa con conocimiento, porque si alguno de nosotros esta noche está por ahí frente al pesebre esperando el nacimiento del niño Dios, entonces ya nosotros no lo hacemos por ignorancia, lo hacemos por rebeldía. Entonces, ¿cuál es el problema de Adonías? Adonías sabía que el trono o que el reino era de Salomón por voluntad de Dios, pero Adonías quería pelear contra la voluntad de Dios. Y cuando no se acepta la voluntad de Dios, quedan resentimientos. Así que Adonías estaba resentido. Amén. Estaba resentido. Y no se quedó quieto. Así que fue y buscó una ocasión o una oportunidad para procurar de alguna manera debilitar el reinado de Salomón para él poder tener la ocasión de establecer la voluntad del pueblo y no la voluntad de Dios. Así que fue donde Betsabé y le dijo eso. Le dijo, yo tengo una petición. Y entonces la petición consistía, ¿se acuerdan que cuando comenzamos el estudio de este primer libro de los Reyes, dijimos, o algo dijimos acerca de que cuando David ya estaba viejo, dice que nada lo calentaba? O sea, parece que mantenía con un frío permanente, ¿cierto? Permanente. Entonces se buscó una joven que lo calentara, es decir, que se acostara al lado de él, que le calentara las cobijas, ¿cierto? Pero dice la Biblia que David nunca tuvo absolutamente nada con ella, simplemente la calentaba, lo calentaba. Ahora este Adonías viene y le pide a Betsabé que hable con el rey Salomón para que le dé por mujer a esa muchacha. Ahora, dentro de tantas mujeres que habían en Israel, Adonías se interesa en tener por mujer es a esa mujer Abisagab, la joven que calentaba a David en su vejez. Ahora, algo había ahí de fondo, algo había ahí
que tenía un sentido más allá de querer o de estar enamorado de una mujer, de una muchacha. Entonces, Betsabé llega donde Salomón y le transmite la petición de Adonías. Y entonces le dice: dese a Abisagal a Adonías por mujer. Y Salomón dice: vive Jehová, que contra su vida ha hablado o ha dicho Adonías estas palabras. Amén. Es decir, lo que representaba esta muchacha, más allá de ser o de representar como una mujer, representaba de alguna manera o simbolizaba de alguna manera lo que era el reinado o el trono de David en su esencia, en lo más íntimo de él. Así que tener a Abisagal era empezar a conquistar nuevamente el reino para él, en ganarse a la gente otra vez, en crear una imagen en la gente diciendo: pero si Adonías ya tiene la mujer que era de David, entonces eso quiere decir que él va camino al reinado, al trono. Pero una de las maneras que Dios tiene de confirmar las cosas es quitando del medio los obstáculos que uno ve que le imposibilitan cumplir el llamado de Dios. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios designó a Moisés y le dio o le recomendó sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto, Moisés establece o señala un obstáculo para cumplir la tarea. ¿Cuál era? Que soy lerdo de palabra. En la costa se le dice a esas personas que son gagos. Y uno está esperando acá la palabra y el otro allá con ganas de hablar, y entonces se va y la conversación, yo no sé si a usted le ha tocado hablar de un pero no es fácil transmitir ellos lo que quieren decir. Y entonces ese obstáculo, para que Moisés pueda cumplir el llamado, Dios tiene que quitarlo. Entonces hay dos opciones: o lo pone a hablar bien o le da un compañero. Y entonces Dios le dice: no, tranquilito. Aarón será tu boca. Es decir, Aarón hablará por ti. Amén. Así que el obstáculo fue quitado. Ahora, hay obstáculos que tienen que ver con mi capacidad. Hay obstáculos que tienen que ver con mi capacidad, pero hay obstáculos que tienen que ver con mis adversarios. Cuando se estaba reconstruyendo o reedificando la ciudad de Jerusalén por parte de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, había una dificultad para reedificar. Pero esa dificultad no estaba en el ánimo ni en la capacidad de lo que estaban construyendo, porque ellos tenían todo el ánimo de hacerlo, pero había unos enemigos que estaban opuestos a que la obra de Dios se llevara a cabo. Amén, hermanos. Ahí estaba un señor que se le llamaba, o se llamaba Sanbalá, y otros. Así que Salomón estaba en el trono, pero habían enemigos, habían personas que todavía querían quitar a Salomón de ahí y se constituyeron en adversarios o en enemigos de Salomón. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que quitarlos. Pero para quitarlos tenía que presentarse una ocasión para que ellos se mostraran como enemigos de Salomón.
Y esa ocasión la ve Salomón en el momento que Adonías va a solicitar que se le diera a esa muchacha por mujer. Amén. Porque uno dice, pero ¿dónde está la gravedad del asunto? Porque Salomón como que se enciende en ira contra su propio hermano y si usted lee más adelante, termina asesinándolo, matándolo. Y entonces hay otros ahí, está Adonías, está Abiatar, está Joab y por último alguien que se llama Simei. Todos ellos tienen que ver con los adversarios de Salomón, los que de alguna manera no solamente se oponían a que Salomón fuese rey, sino que hacían o conspiraban en contra de Salomón para poder ubicar a Adonías como rey sobre Israel. Amén. Entonces, la palabra de Dios con respecto al que Él señala es firme. Dios no es de doble ánimo. Amén. Dios no es de doble ánimo. La palabra de Dios es firme en el momento en que Él la dice. Es firme para Él y es firme para con nosotros. Pero ¿cómo hay esa situación de no estar seguro? Nosotros, no Dios. Porque Dios está seguro en lo que hace, pero uno a veces no está seguro. Entonces uno pide confirmación sobre esa voluntad, sobre ese ministerio, sobre eso que ha pasado en nosotros. Yo no sé si usted vivió la época en que se hablaba de confirmar el Espíritu Santo. No sé si ustedes oyeron hablar, pero para la zona del Bajo Cauca hubo una época en que alguien hablaba en lenguas y aún los mismos pastores le decían a los hermanos, necesita confirmar. Entonces alguien hablaba en lenguas y no quedaba seguro si había sido lleno del Espíritu Santo, entonces necesitaba confirmar. Pero esa confirmación no era para con Dios. Esa confirmación era para con la persona. Amén. Porque él quedaba lleno o llena del Espíritu Santo en el momento que hablaba en lenguas. Amén, Amén. Pero, como pasaba muchas veces o en algunas ocasiones, que personas sin ser llenos del Espíritu Santo fingían hablar en otras lenguas. Entonces empezó a hablar de la confirmación del Espíritu Santo. Viendo que el Espíritu Santo no lo confirma uno en la segunda vez que habla en lengua, sino que el Espíritu Santo se confirma a través de los frutos. Amén. O del fruto del Espíritu. Amén. El que es lleno del Espíritu Santo empieza a dar fruto. Es decir, empieza a tener unas manifestaciones en su espiritualidad y en su vida que confirman que ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero por la desconfianza, porque yo les decía a ustedes, cuando uno recibe algo, entonces uno se preocupa si tiene el valor y la calidad que uno cree que debe tener, entonces se crea desconfianza. Por la situación entonces se creó desconfianza respecto a que si había recibido el Espíritu Santo o no lo había recibido. Entonces se empezó a hablar de la confirmación del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Pero esa confirmación con respecto al ser humano, hermanos, a nosotros, no con respecto a Dios. Ahora, en lo que tiene que ver al llamamiento que Dios hace al hombre y a la mujer a los diferentes ministerios, la confirmación consiste en el respaldo que Dios da
a lo que hacemos. Y ese respaldo consiste en que las cosas que usted hace dentro del ejercicio del llamamiento que Dios le ha hecho, esas cosas empiezan, o lo que usted hace, empieza a dar sus frutos, es decir, empiezan a prosperar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una de las cosas que le sucede a uno que predica, cuando uno llega a predicar a un lugar, gracias a Dios que uno llega a veces congregaciones donde hay hermanos, pero hay ocasiones donde uno llega donde no hay nadie. Yo recuerdo que el lugar donde yo llegué a predicar por primera vez, me posesionaron en la calle, no había ni siquiera un salón de predicación, y la congregación que me entregaron fueron dos hermanos que hacía 20 años se habían apartado. Imagínense ustedes, 20 años. Entonces uno en una situación de esa, uno se pregunta, bueno, ¿yo tengo llamado de Dios o no tengo llamado de Dios? Y la manera de uno confirmar ese llamado, entonces, es diciéndole a Dios, bueno, Señor, si usted me llamó a esto, entonces, deme almas, que vengan gentes al culto y se queden. Aleluya. Y yo me acuerdo que las primeras dominicales yo las hacía con mi esposa y con Wendy, que tenía 6 meses de haber nacido. Y cuando ella lloraba por comidita, ella salía para el patio a darle el tetero y me quedaba yo solo predicándole a una banquita que habíamos hecho y que estaba allá. Y eso la hice yo con una tabla que le compré. Y una vez cerré con los ojos y comencé a predicar que Jesucristo es el Salvador. Cuando abrí los ojos, había 2 señores sentados ahí en esa orilla. Y seguí predicando contento. Y volví a cerrar los ojos y yo mire cómo es la mente de uno, ¿verdad? Yo dije, ahora que los vuelve a abrir, deben de haber 4, porque si primero habían 2, deben de haber 4. Mentira, cuando los abrí ya se habían ido los demás. Pero Dios empezó a confirmar. ¿Cómo lo confirmó? Trayendo. Ya después nos reuníamos 15, 20 en la dominicana. Entonces es una manera, pero esa confirmación no es para Dios. Dios está definido conmigo desde el momento en que me llamó al ministerio. Pero yo busco esa confirmación para vencer cualquier duda que quede con respecto a mí en el trabajo que hago. Para yo no estar perdiendo el tiempo ni haciéndoselo perder a los demás, sino que estemos completamente seguros que estamos actuando dentro de la voluntad y del llamado de Dios. Amén. Y eso se aplica en todo lo que usted haga como servidor y como servidora de Dios. Amén. A usted la mandan a hacer unas empanadas o unos tamales, un sancocho, lo que usted se proponga hacer. Como usted está actuando dentro de un llamado que Dios le ha hecho para prestar un servicio, confirme ese llamado pidiéndole a Dios que lo que vaya a hacer le quede bueno. Que la gente no diga, ¿quién hizo esto? Sino que la gente diga, ¿y cómo hicieron esto? Que queden tan gratamente sorprendidos, que quieran saber quién es el instrumento que hizo eso que está tan bueno. Gloria a Dios. Amén. Que está tan bueno. Yo no sé, a veces algunos lo pueden tomar como un fanatismo. Pero mire, nada de lo que se le presenta a Dios se puede señalar como fanatismo. ¿Por qué? Porque si usted ora antes de empezar a hacer lo que va a hacer y dice, Señor, si usted me ha llamado para esto, por favor, confírmeme este llamado, poniendo en esto algo que quede extraordinariamente bien. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y entonces
cuando usted le pide a Dios, así usted sepa hacer las cosas. Pero es que hay algo, hermano, hay algo. Esto es un vidrio. Y no es diferente a cualquier otro vidrio que usted consigue en otro lado. Pero la diferencia es que este vidrio fue formado y se hizo de él, digamos, un mueble, y se dedicó para Dios. Amén. 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 Una empanada es una empanada, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero si la hacemos para sostener la obra de Dios, Amén. entonces no es una empanada cualquiera. Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. No es una empanada cualquiera. Así que Dios también, sí que digamos que Él hace las empanadas, pero Dios también mete la mano ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Dios confirma a Salomón en el trono, quitando de medio esos obstáculos, sus enemigos, incapacidades nuestras, oposiciones externas. Hermano, todo eso es quitado cuando Dios confirma el llamado que le ha hecho para ser salvo y el llamado que le ha hecho para ser. Aleluya. Gloria a Vamos a Dios. estar de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.